Vamos a ver la opción de Output, salida de información. Son las herramientas que se encuentran en la segunda opción de Spoon. Sirven para el proceso de carga de datos y se pueden cargar en diferentes salidas de datos de manera simultánea. Como vemos aquí aparece Output de segunda. Al dar clic sobre esta vemos las diferentes opciones que tenemos para la carga de la información que hayamos integrado previamente. Dentro de estas, las más conocidas, podemos hablar de Insert Update, Delete. Podemos ver acá también SQL File Output, donde podemos generar la salida de información en una sentencia SQL. Podemos generar la salida en una base de datos en Access, un archivo MDB. Podemos generar la salida en un archivo de hoja de cálculo de Excel. Podemos generarlo en una base de datos para una Data Warehouse. Podemos generar también para un archivo XML de salida, o podemos generar todas las que queramos de manera simultánea. Es decir, podemos generar una integración de datos y generarla en muchas diferentes salidas de información, cargarla de diferentes formas de manera simultánea. Vamos a ver en este momento, en este video tutorial, carga hacia un archivo plano. Es decir, la información que tenemos integrada, ya extraída en el área de trabajo de Spoon, de Pentaho, vamos a poderla cargar o exportar a un archivo plano. Para nuestro ejemplo tenemos ya previamente importado, extraído un archivo de Excel de prueba. Vamos a verlo, el cual tiene 1, 2 y 3 columnas: cédula, nombre y apellido. Cerramos. Ok. Ahora, para este archivo de Excel que está acá, vamos a exportarlo a un archivo plano. El primer paso es darle aquí donde dice Output, salida, y venimos aquí a la opción de que dice Text File Output. Clic izquierdo, mantenemos sostenido y lo arrastramos hasta el área de trabajo. Ya teniéndolo aquí en el área de trabajo, vamos a conectar la extracción con la carga. Damos un clic, nos venimos aquí en donde está la conexión, la arrastramos y la soltamos hasta la salida. Después de ya conectado la extracción con la carga, procedemos a configurar la carga. Damos doble clic. Primero que todo nos pide un nombre, vamos a ponerle carga archivo plano. Nos pide aquí file name, vamos a ponerle salida archivo plano y damos clic en browser para la ubicación. Para nuestro ejemplo vamos a ponerlo en el escritorio, la salida, damos clic en OK y después, ya que tenemos la extracción, la conexión entre la estación y la carga y la configuración de la carga, simplemente nos queda dar clic en el botón correr, run. Nuevamente damos aquí donde dice run, correr, y esperamos los resultados. Como vemos, tenemos aquí en línea chequeo verde que quedó bien y el chequeo verde aquí también que quedó bien la salida. Procedemos a ver aquí en las métricas. Vemos que sí, que efectivamente se ejecutó perfectamente la extracción y la carga a un archivo plano. Y aquí en la vista previa, en Preview Data, vemos la información que fue exportada al archivo plano. Para corroborar que eso haya quedado bien, minimicemos acá y vemos que efectivamente se ha creado un archivo plano llamado salida archivo plano. Vamos a darle doble clic y vemos que está la cédula, nombre, apellidos y los registros que estaban en el archivo de Excel inicial. Hasta acá nuestro procedimiento de carga hacia un archivo plano desde la plataforma Spoon de Pentaho. Muchas gracias. Buenas, a continuación vamos a aprender a hacer una carga de salida de una tabla de datos desde la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Para nuestro ejemplo tenemos una extracción hecha en Excel, la cual vamos a poder cargar en una tabla de salida de una base de datos en Postgres. Vamos a ver. Para nuestro ejemplo tenemos aquí la base de datos en Postgres 9.6 llamada prueba 1 y dentro de ella no tenemos ningún tipo de tablas, está totalmente vacía. Y
aquí tenemos la herramienta Spoon de Pentaho, donde previamente tenemos una extracción que hemos hecho de una hoja de cálculo de Excel. Para nuestro ejemplo, vamos a verla. Aquí se encuentra. Aquí está la información, esta previa. Y vemos que es una tabla con cédula, nombre y apellidos y solamente consta de 8 registros. Ahora procedemos a hacer la carga. Damos clic aquí donde dice Output, salida, el menú. Y escogemos la opción que dice Table Output y la arrastramos hasta nuestra área de trabajo. Después de que tenemos aquí, nos damos clic en la extracción y en esta flechita la arrastramos hasta soltarla aquí en la carga de la tabla de Postgres que vamos a hacer. Tenemos ya la extracción, la carga y la conexión entre la extracción y la tabla. Aquí está. Damos doble clic sobre la carga y empezamos a configurarla. El primer paso es ponerle un nombre, entonces vamos a ponerle aquí carga tabla. Segundo es una conexión, vamos a crear una conexión. Nombre de la conexión, vamos a ponerle aquí conexión Postgres. El tercer paso es buscar aquí el motor de base de datos, para nuestro ejemplo es Postgres, y empezamos a llenar la configuración. Primero nos pide el hostname, que para nuestro ejemplo es local, entonces sería localhost. Segundo nos pide el nombre de la base de datos, ya sabemos que es prueba 1. El puerto, por defecto tenemos el puerto 5432 ya previamente configurado para Postgres, entonces lo dejamos. El nombre de usuario de la base de datos decimos que es Postgres, que fue el que creamos previamente, y root. Ya que tenemos la configuración acá, hemos elegido el motor de base de datos y le hemos dado nombre a la conexión. El siguiente paso es probar la conexión. Damos clic en test y vemos que ha pasado el test. Dice que la conexión a la base de datos de Postgres está ok. O sea que el hostname, el puerto y la base de datos están correctos. Damos clic en OK y venimos para acá. Después de acá seguimos configurando. Nos dice que le demos el schema. Escojámoslo. Debe ser public. Ya sabemos que es public. Y aquí nos dice una tabla. Si ya tuviéramos una tabla existente, le damos clic acá y buscábamos una tabla, pero vemos que el campo tabla está vacío, no tiene nada, a diferencia de Chemas. Mire, Chemas está lleno, tabla está vacío. Debemos crear aquí el nombre de la tabla donde vamos a cargar la información. Le damos que se llama personas y vamos a darle clic en OK. Quiero comprobar que la tabla se encuentra vacía. No hay nada en la base de datos, está totalmente vacía. Entonces nos vamos a Spoon, damos doble clic acá y damos SQL. Vemos que nos quiere crear una tabla llamada personas con los campos cédula, nombre y apellidos. Le damos ejecutar y vemos que efectivamente la ejecutó con éxito. Ha ejecutado una sentencia SQL. Vamos aquí, OK. Y vamos a ver la base de datos. Vamos a darle aquí refrescar. Y efectivamente ha creado la tabla personas, pero solamente la estructura se encuentra vacía. Realmente lo que hizo fue un create table, o sea, creó la tabla personas y se trajo los atributos que pudo extraer de la hoja de cálculo de Excel que teníamos previamente cargada. Ahora lo que vamos a hacer es, como ya está listo esto, vamos a darle clic acá en correr y le damos run. Esperamos y vemos que se ejecutó con éxito la extracción y con éxito la carga. En las métricas vemos aquí la extracción con éxito y la carga con éxito. Aquí podemos ver el tiempo de extracción y en la vista previa vemos que sí nos cargó las 3 columnas. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que esto quedó bien? Nos vamos a Postgres y vamos a refrescar la tabla personas y nos debe aparecer la información ya cargada. Vemos que efectivamente nos ha cargado los mismos registros que estaban en la hoja de Excel, nos ha cargado en una tabla llamada personas con la misma estructura que tenía la hoja de cálculo. Hasta aquí hemos terminado la parte de carga de una tabla en una base de datos. Muchas gracias. A continuación vamos a aprender a hacer el procedimiento de carga de salida de instrucciones SQL desde la herramienta Spoon de Pentaho. Eso quiere decir que vamos desde un archivo que tenemos de ejemplo de Excel, vamos a cargar la información en un archivo de texto plano donde van a haber instrucciones SQL de insert
para una base de datos específica para nuestro ejemplo. Para poderlo evidenciar, tenemos ya previamente cargado en una extracción un archivo de Excel. Acá está. Con cédula, nombre y apellidos, con un total de 8 registros. Aquí está perfecto. Y ahora vamos a hacer esa extracción que está en Excel, la vamos a pasar a una carga en un archivo de instrucciones SQL. Vamos aquí a Output. Venimos acá y buscamos la opción que dice SQL File Output y la arrastramos hasta el área de trabajo. Después de que está arrastrada hasta el área de trabajo, venimos aquí a la opción de conectar y conectamos la extracción a la carga. Después de que está conectada la extracción a la carga, damos doble clic y empezamos. Primero el campo Step Name, que es salida, el nombre de la salida, vamos a ponerle aquí carga SQL Postgres. Listo. Después nos pide una conexión, vamos a crear una nueva conexión. Ya tenemos previamente una base de datos en Postgres. Nombre de la conexión, vamos a ponerle aquí conexión 1. El motor de base de datos para nuestro ejemplo es Postgres. Y empezamos a llenar los campos de configuración. Localhost es el hostname, ya que es una base de datos local. Localhost. El nombre de la base de datos para nuestro ejemplo es prueba 1. El puerto para Postgres está instalado por defecto, sería la 5432 el puerto. El nombre del usuario de la base de datos de prueba 1 para nuestro ejemplo es Postgres. Y la clave que le hemos asignado a esa base de datos. Para comprobar de que la conexión JDBC haya quedado correctamente, damos clic en el botón Test y vemos que nos dice que está OK. Entonces damos aquí en OK y seguimos con la configuración. Ahora resulta que necesitamos crear una tabla. Si ya está la tabla existente, podríamos entrar aquí a conexiones, ya a la base de datos llamada conexiones en Table y conectarnos a la tabla que queremos alimentar. Para nuestro ejemplo no existen tablas en la base de datos. Vamos a ver aquí en tablas, mire, base de datos prueba 1, en tablas está totalmente vacía porque la queremos crear. Nos venimos a Spoon, le vamos a poner aquí un nombre de personas, así se va a llevar en la tabla, y vamos a darle aquí en el botón SQL, nos va a crear una tabla llamada personas con el campo cédula, nombre y apellido, le damos a ejecutar, vemos que lo ha ejecutado correctamente y cerramos, damos clic en OK. Y se supone que nos debe haber creado una tabla llamada personas. Venimos acá, refrescamos. Y vemos que ahora nos ha creado una tabla personas. Y si vemos, vamos a ver los registros, vemos que debe estar totalmente vacía. Solamente tuvo que haber creado la estructura de la tabla. Vemos que está cédula, nombre y apellidos, pero totalmente vacía. Ok. Procedemos, ya tenemos acá la extracción en Excel y la carga como si la fuéramos a hacer una consulta SQL a Postgres. El siguiente paso es dar clic en Run para que corra. Procedemos a que cargue. Vemos que ha pasado la prueba, las dos, la extracción y la carga. Y vemos aquí en la estadística de métricas dice que ha sido cargada correctamente. Y vemos en la vista previa los datos del campo cédula, nombre y apellidos. ¿Qué ha pasado? En la configuración que hicimos le dimos que nos creara un archivo plano y nos lo ha creado acá. Vamos a verlo. Vemos que dentro de él encontramos instrucciones de insert para cada uno de los registros que tenía en la tabla. Nos ha creado un archivo plano con instrucciones SQL de insert para que sean ejecutadas en la base de datos de Postgres y llene automáticamente la tabla personas con los datos que estaban extraídos en la hoja de cálculo de Excel. Hasta aquí hemos terminado el proceso de carga de instrucciones en SQL para un ejemplo en la herramienta Pentaho llamada Spoon. Muchas gracias. A continuación aprenderemos a realizar un proceso de carga desde la herramienta Spoon de Pentaho a una base de datos.
Para nuestro ejemplo vamos a hacer, tenemos una extracción ya realizada previamente en Excel y la vamos a cargar en una base de datos llamada prueba 1 de Postgres. Aquí tenemos previamente la extracción de la información en Excel. Si la vemos, es un total de 8 registros que componen de 3 columnas: cédula, nombre y apellidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta extracción de Excel la vamos a cargar en una salida de Postgres. Para eso venimos aquí donde dice Output y escogemos la opción que dice Insert/Update. Con clic izquierdo la mantenemos arrastrada y la soltamos aquí en el área de trabajo. Después de esto, creamos la conexión entre la extracción y la carga. Damos doble clic sobre la carga y empezamos a configurar los atributos de la conexión. Primero vamos a ponerle nombre, vamos a darle cargar Postgres. Vamos a decirle aquí, new, una nueva conexión. Nos pide aquí el motor de base de datos, vamos a decirle que Postgres. El hostname, como es una base de datos local, vamos a dejarla en localhost. Si fuera en otra parte, pues poníamos la IP. Nombre de la base de datos se llama prueba 1. Puerto 5432. Usuario, Postgres y la clave que le hemos creado. Después de esto, damos un test para verificar la conectividad. Dice que nos hace falta darle un nombre a la conexión. Vamos a ponerle aquí conexión Postgres 1. Vamos y veamos el test y vemos que el test lo ha pasado correctamente. Perfecto. Ahora nos pide aquí el target. Pues target sería el public de Postgres. Y aquí nos pide el nombre de la tabla. Vamos a ponerle el nombre de la tabla. Como son personas, vamos a ponerle personas en minúscula. Y hemos terminado. Ahora dámosle aquí donde dice Get Files. Vemos que nos ha traído los 3 campos: cédula, nombre, apellido. Y le damos aquí en Get Update Files. Y también nos ha traído cédula, nombre, apellido. Vamos a dar clic en OK. Vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos la base de datos que estamos ya hablando, que llama prueba 1, que está en Postgres 9.6. Si nos vamos aquí a los schemas público, vemos que no hay ninguna tabla creada. Está totalmente vacío, no hay ninguna tabla creada. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a que nos creen la tabla personas. Para eso venimos a Spoon, damos doble clic acá y vemos que hay una opción que dice SQL. Damos en SQL. Vamos a ver si la podemos ampliar acá hasta acá. Vemos que nos está creando una tabla llamada personas con los atributos cédula, nombre, apellidos y una indexación de una vez: cédula, nombre y apellido. Si le damos ejecute, vemos que nos acaba de ejecutar un create table, o sea, nos ha creado una tabla en la base de datos prueba 1 llamada personas con los atributos. Démosle OK y vamos un momentico a ver acá a la tabla de Postgres, refresquémosla. Y efectivamente vemos que se ha creado una tabla llamada persona que cuenta con los atributos de columna cédula, nombre y apellidos. Ok, pero está vacía, como vemos acá. Entonces, ¿qué hacemos para llenarla? Simplemente vamos a dar aquí en OK, listo. Y vamos a dar clic en el botón Run de la parte superior del área de trabajo. Vamos a darle clic en Run y otra vez Run acá. Y esperamos a que se carguen los datos. Como vemos las métricas acá en el paso de métrica, vemos que primero que todo vemos que está chulo en verde y chequeado en verde la extracción en Excel y la carga de Postgres. Significa que los 2 pasos se han hecho correctamente. Y en las métricas vemos que todo está correcto. En el historial vemos que todo está bien, que no hay ningún error, que está correcto. Las métricas, los tiempos que gastaban. Y la vista previa vemos que nos ha traído los datos de las 3 columnas de la tabla personas.
Para comprobar que esto ha quedado bien, vámonos a la base de datos de Postgres y vamos a ver los datos de la tabla personas que hemos creado. Está cargando. Y efectivamente vemos que los campos han sido debidamente cargados en la tabla personas de Postgres. Vamos a aprender en este video tutorial a cargar un archivo XML de salida desde la herramienta Spoon de Pentaho. Primero que todo, tenemos acá previamente cargado un archivo de Excel en nuestra área de trabajo. Vamos a verlo. Vemos que es un archivo que posee 3 columnas y unos registros que carga automáticamente, 8 registros. Entonces el paso para exportar esto a una salida XML es entrar aquí en la opción Output. Venimos acá y buscamos donde dice XML Output y la arrastramos hasta nuestra área de trabajo. La soltamos. Procedemos aquí desde la extracción a conectarlo con la salida. Damos doble clic y el primer nombre que nos pide acá es qué nombre le vamos a dar a este paso. Entonces digámosle que es una carga de XML, porque es un archivo que vamos a cargar. El segundo paso que nos pide es el nombre de archivo de salida. Entonces digámosle salida XML y damos clic en browser, ubicación, vamos a decir que nos lo muestre en el escritorio, que nos saque el escritorio y damos clic en OK. Ya teniendo la conexión entre la carga, entre la extracción y la carga, entonces la extracción viene en Excel y la carga va a salir en XML, ya tenemos la conexión y la configuración del archivo de salida. El siguiente paso es dar clic en el botón Run. Otra vez nuevamente aquí Run. Y esperamos que se cargue el proceso. Como vemos, efectivamente fue positivo. Tenemos aquí un check de color verde en la extracción, un check de color verde en la salida. Y acá en los logs vemos que todo está correcto. En las métricas vemos que se ejecutó correctamente en un tiempo de 1 segundo la extracción. Y aquí está el de la carga. Por último, aquí en la vista previa podemos ver que se cargaron las 3 columnas con la información que tenía el archivo. Ahora, para comprobar que este procedimiento de extracción a un archivo XML haya quedado correcto, vemos que sí. Efectivamente, en el escritorio se creó un archivo de salida llamado salida XML.xml. Vamos a darle doble clic para verlo y vemos que efectivamente es un archivo XML que, si lo comparamos con el archivo de Excel, son exactamente la misma información y en el mismo orden. Hasta aquí el proceso de carga de un archivo XML en la plataforma Spoon de Pentaho. Muchas gracias. En este video tutorial aprenderemos a exportar, a cargar en una hoja de cálculo de Excel la información que tengamos integrada en Pentaho Spoon. El primer paso, para nuestro ejemplo, tenemos ya en Spoon un pequeño archivo de extracción de Excel que tenemos listo, desde que importamos la información a Excel. Vamos a dar doble clic, vamos a verla acá nuevamente, vemos que, ok, la información está previamente cargada en la plataforma Spoon. Lo que vamos a hacer ahora es crear una salida de Excel. Venimos acá donde dice Output y dentro de las opciones buscamos la que dice Microsoft Excel Output. La arrastramos y la soltamos en el área de trabajo y conectamos la entrada a la salida. Esta se llama extracción Excel. Vamos a ver acá, doble clic. El primer paso es cambiar el nombre, entonces vamos a poner aquí carga Excel. El siguiente es el nombre del archivo, vamos a ponerle salida Excel. Y browser, la ubicación donde queremos que nos cargue nuestro archivo de salida, vamos a ponerlo en el escritorio. Después de esto simplemente damos clic en OK y procedemos a dar aquí en el botón de correr Run. Run nuevamente y vemos que chequeó acá y chequeó acá con el check verde en la ejecución. Vemos que las métricas de extracción y de carga para Excel cargaron perfectamente. Y vemos que la vista previa está perfectamente
cargada. Ahora procedemos a ver si cargó el archivo Excel. Efectivamente ha creado un archivo de Excel llamado salidaexcel.xll. Vamos a abrirlo y vemos que los registros que estaban allá y la estructura que estaba exactamente igual se trasladó para nuestro archivo de salida de Microsoft Excel. Hasta acá, muchas gracias por su atención. En el siguiente video tutorial vamos a aprender a exportar, a hacer una carga de unos archivos que están en Pentaho Data Integration, exportarlos a una base de datos en Microsoft Access. Para nuestro ejemplo tenemos previamente ya importado, extraído un archivo de Excel. Vamos a verlo. Que nos tiene cédula, nombre y apellidos. Procedemos a exportar esta información, a cargarla en una base de datos de Microsoft Access. El primer paso es entrar a la opción de Output aquí en el menú y buscamos la opción para Microsoft Access que aparece acá, Microsoft Access Output. La traemos al área de trabajo, la arrastramos y después damos clic en la extracción de Excel y vamos a conectarlos. Arrastramos y soltamos acá. Después de que están conectados la extracción de Excel con la carga de Access, procedemos a configurar la carga de Access. Damos doble clic. Primero que todo le cambiamos el nombre. Vamos a poner aquí carga de Access. Aquí nos pide que le demos un nombre a la base de datos que va a exportar. Entonces vamos a irle salida Access. La ruta, vamos a pegarla un momento en el escritorio. Crear base de datos, sí, dejamos chequeado acá. Target de la tabla, nombre de la tabla que vamos a crear. Entonces vamos a decirle que se llama personas. Me está preguntando aquí dónde, entonces listo. Ven personas. Damos clic en OK. Y en ese momento ya quedaron las dos enlazadas. Procedemos a dar clic aquí en Run. Listo, vemos que quedó con chequeo verde y chequeo verde. Y si vemos acá abajo en el histórico de los resultados, esto dice que sí, que pasó la prueba, las métricas. El paso de extracción y el paso de carga lo hizo perfectamente. Aquí podemos ver los tiempos que duró y aquí la vista previa de la información que exportó. Cédula, nombre, apellidos. Entonces vamos a proceder a mirarla acá. Efectivamente se ha creado un archivo de base de datos llamado salida Access, un archivo con extensión MDB. Vamos a abrirlo. Vemos que ha creado efectivamente la tabla personas y que dentro de personas ha exportado las tres columnas que le dimos, cédula, nombre y apellidos, con la totalidad de los registros que habían en el archivo de Excel. Hasta aquí el proceso de carga de información en una base de datos de Microsoft Access desde la herramienta Spoon de Pentaho. Vamos a aprender a hacer la solución de cómo se debe instalar una librería JDBC. Resulta que cuando vamos a hacer una conexión JDBC a cualquier motor de base de datos y la versión que tenemos de motor de base de datos es muy reciente, puede pasar que a pesar de que tengamos bien el nombre del localhost, el nombre de la base de datos, el puerto, el usuario y la clave de la conexión JDBC, esta genere un error que dice que no conecta a la base de datos. Esto se debe a que las librerías que están guardadas en el Spoon de Pentaho no corresponden a la versión o no están dentro de la carga de librerías de Pentaho para hacer esta conexión. A continuación vamos a ver la solución. Antes que nada, previamente ya había descargado las últimas conexiones de JDBC para Postgres, que deben ser en extensión .jar. Las copiamos y nos vamos a una ruta donde tengamos el Postgres Data Integration. Entramos a Data Integración y entramos a la carpeta lib. Dentro de esta carpeta lib simplemente pegamos
los archivos, como vemos aquí ya los tengo pegados, los pegamos, cerramos y simplemente reiniciamos el Spoon, volvemos y lo cargamos y volvemos a probar la conexión y vemos que efectivamente después de esta configuración, de esta actualización de librerías, el sistema va a dejar cargar fácilmente la conexión JDBC del motor de base de datos que acabo de actualizar la conexión JDBC. Hasta aquí, muchas gracias. A continuación aprenderemos a manejar una opción de output llamada JSON output o salida de archivo JSON. JSON output crea un bloque de salida JSON de un archivo. ¿Qué es JSON? JSON es JavaScript Object Notation. Es un formato para el intercambio de datos. Básicamente, JSON describe los datos con una sintaxis dedicada que se usa para identificar y gestionar los datos. JSON nació como una alternativa al XML. Una de las mayores ventajas que tiene el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de información entre distintas tecnologías. A continuación, veamos un ejemplo. Vamos acá. Tenemos previamente un archivo de Excel ya cargado, con una estructura muy básica, nombres completos. Vamos a cerrarla acá. Venimos aquí a la opción Output, JSON Output, lo abrazamos a nuestra área de trabajo y conectamos los dos pasos. Procedemos a configurar aquí el JSON. Primero dice que file name, que nombre del archivo, es la ruta donde queremos que nos descargue el archivo JSON. Entonces vamos a ponerlo aquí, que nos cargue en el escritorio. Después aquí venimos a la pestaña Files y le decimos que es File. Vemos que nos trae el nombre del campo, nombre completo. Y procedemos a correr nuestra transformación. Vemos que ha corrido correctamente. Listo. Y nos ha creado un archivo .js, ya ves, como JavaScript, JSON, con unos datos. Vamos a abrirlo con el bloc de notas. Y aquí está el archivo JSON con un dato. Dentro de las opciones de salida de output de la herramienta Spoon de la suite Pentaho, encontramos una llamada delete o borrar. ¿Qué hace esta? Elimina los datos de una tabla de base de datos basada en claves. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo unas condiciones de cruce de información podemos decirle qué registros específicos queremos que borre de una tabla de salida. Con unos datos de entrada le podemos decir cuáles datos debe borrar a la salida. Vamos a ver un ejemplo. Para nuestro ejemplo, previamente tenemos extraído una hoja de Excel, una hoja de cálculo con los 54 países que contiene África. Entonces, país, capital y continente, los 54 países en una hoja de Excel. Vamos a proceder a borrarlos con una función delete de una base de datos de Postgres que tiene los 197 países que conforman los 5 continentes. Esto nos debe dar como resultado una cantidad de 143 países, o sea, es decir, América, Asia, Europa y Oceanía, quitando África. Para nuestro ejemplo tenemos previamente una extracción de una hoja de cálculo de Excel con todos los países que componen el continente africano. Aquí está, país, capital, continente, vemos Angola, Argelia, todos son de África, para un total de 54 países. Ya están previamente extraídos. Y aquí tenemos una base de datos de Postgres, vamos a darle aquí a actualizar. Vemos que tiene los 197 países, vemos a África, América, Asia, Europa y Oceanía. Están todos los 197 países. Ahora procedemos. Con la función delete debemos eliminar los países de África
y quedar los que quedan de saldo, los otros 4 continentes. Entonces venimos a la herramienta Spoon, a la opción de Output y arrastramos a nuestra área de trabajo el paso llamado Delete y conectamos la extracción que tenemos de los países de África con esta función Delete. Damos doble clic para configurarla. Si tenemos ya una conexión creada, la podemos mirar aquí desplegada. Si no, vamos a crear una nueva conexión. Vamos a crear una nueva conexión para nuestro ejemplo. Vamos a llamarla conexión 3. Después de ponerle el nombre de la conexión, seleccionamos el motor de base de datos. Después del motor de base de datos, procedemos a la configuración. Entonces arrancamos. El hostname sería localhost porque es una base de datos local. El nombre de la base de datos se llama prueba 1. El puerto por defecto tenemos el 5432 que es para Postgres. Usuario, Postgres, lo hemos creado así, y la clave de la base de datos. Después de haber creado el nombre de la conexión, el motor de base de datos y la configuración, procedemos a darle test para ver la conexión a la base de datos. Vemos que está OK. Vamos a OK acá y OK. Ya tenemos creada nuestra conexión de base de datos. Ahora el siguiente paso es venir acá a Browser y escogemos Public, que no tenemos el target. Listo. Ahora aquí nos pide la tabla. Vamos a que Browser. Vamos a conexión 3, tablet. Y la tabla donde tenemos los países está aquí en países. Donde están los 197 países. Ya tenemos entonces el nombre, la conexión y la tabla donde vamos a proceder a hacer la eliminación. El siguiente paso es decir, bajo qué criterio, o sea, bajo qué clave vamos a utilizar para la eliminación. Vamos a darle aquí Get File para facilitarnos las cosas. Y vamos a escoger acá así. Podemos hacerlo así. Entonces aquí dice continente. Entonces poner continente igual a continente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar todos los países del continente que se encuentren en la hoja de Excel. Acá. Que obviamente aparecerían como África. Y los borraría de acá. También lo podemos hacer así. País igual a país. Entonces va a buscar aquí los 54 países de África. Los va a buscar en la base de datos de Postgres y los va a eliminar. Después de que tenemos ya la configuración, vamos a dar clic aquí en Run. Vamos a correr el procedimiento. Vemos que ha corrido perfectamente en los dos. Ya tenemos aquí la configuración. Ahora procedemos a ir a la base de datos de Postgres y vamos a darle actualizar. Vemos que ahora son 143 países, se han borrado los 54 de África y por eso la base de datos ahora comienza en América. Tenemos aquí América, Asia, Europa y Oceanía. Vemos que se ha eliminado África. Y hasta aquí la función delete de las herramientas de output de la suite Pentaho. Vamos a ver a continuación una de las opciones de la suite Pentaho de la herramienta Spoon llamada Output, y dentro de Output encontramos una llamada Update que es actualizar. ¿Qué hace este Update? Actualizar datos de una tabla de base de datos basada en claves. Es similar al paso de insertar, actualizar, excepto que solo se realizan actualizaciones, no se realizan inserciones. ¿Qué quiere decir esto? Que él puede tomar dos fuentes de datos, compararles unas claves por un lookup update, es decir, llaves se encuentren iguales, y con esas dos llaves hacer una actualización de campos, los que queramos, a un campo destino. Eso es lo que quiere decir esto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una extracción hecha de una hoja de cálculo de Excel con una tabla que dice país, capital y continente. Aquí para nuestro ejemplo vemos que país Colombia, capital Bogotá, continente América. Eso ya está previamente extraído en una hoja de cálculo. Lo que queremos es actualizar a una base de datos que tenemos en Postgres, que tiene los mismos país, capital y continente,
solamente que tiene el campo país, los tiene llenos, y el campo capital y continente los tiene en estado nulo, es decir, están vacíos. Lo que debe hacer esta actualización, este update, es dar como resultado que la base de datos se actualice, haga un update y llene el campo capital y continente con los datos que encuentre. Es decir, haría un KLOOKUP donde encontraría el campo país de la hoja de cálculo con el campo país de la base de datos, y donde encuentre, por ejemplo, para este ejemplo, Colombia con Colombia, procedería a hacer un update file, es decir, a llenar el campo capital de la hoja de cálculo de Excel con el campo encontrado del KLOOKUP a capital del campo null de la base de datos de Postgres. Asimismo, con el continente de la base de datos de Postgres y haciendo el update files con la hoja de cálculo de Excel. Vamos a ver el ejemplo. Para nuestro ejemplo vamos a mirar primeramente los dos elementos que necesitamos para hacer el update de las opciones de output de la suite Pentaho del Spoon. Tenemos aquí una hoja de cálculo que tiene la columna A, vemos que tiene los países, en la columna B la capital de cada país, y en la columna C vemos que tiene el continente a que pertenece. Vemos aquí que están los 197 países que necesitamos. Y aquí tenemos una base de datos hecha en Postgres llamada prueba 1 con una tabla llamada país, capital, continente, en la cual tenemos los mismos 197 países, pero el campo capital y el campo continente se encuentran vacíos, se encuentran en estado null. Entonces vamos a proceder a actualizar estos campos encontrando las KLOOKUP, las llaves que se encuentren iguales, y actualice estos campos de manera automática. Para ello venimos aquí a la suite de Pentaho. Tenemos aquí previamente ya la extracción hecha de la hoja de cálculo de Excel que acabamos de ver. Vamos aquí a verificar que está bien. Aquí están los 197 países. Como acá. Todos totalmente llenos. El campo país, capital y continente extraídos de una hoja de Excel hecho con un input de Excel. Ahora vamos a hacer un update. Venimos aquí a la opción output y dentro de ellas encontramos una llamada update. Aquí está de penúltima. La arrastramos hasta nuestra área de trabajo, nuestro canvas, y vamos a conectar los dos pasos con una línea. Entonces venimos aquí y conectamos con la línea. Y ahora el siguiente paso sería configurar el update. Entonces damos doble clic. El primer campo que nos pide es el nombre. Vamos a ponerle aquí ejemplo de update. Ok. Si tenemos ya una conexión previamente creada, como en este caso, la desplegaría acá. Si no, pues procedemos a crearla. Vamos a crear una nueva conexión. Damos clic en New. Y el primer paso que nos pide es darle un nombre a la conexión. Vamos a ponerle aquí conexión update. Listo, ya le dimos el nombre. Ya después de haberle dado el nombre a la conexión, el siguiente paso es venir aquí y escoger el motor de base de datos. Entonces vamos a escoger Postgres. Ya teniendo el motor de base de datos escogido, venimos aquí a las configuraciones. La primera se llama hostname. Entonces el nombre del host, como es una base de datos local, sería localhost. El siguiente paso es el database name. Entonces, el nombre de la base de datos para nuestro ejemplo es prueba 1. Después nos pide el número del puerto. Tenemos por defecto ahorita configurado en el puerto 5432 la base de datos de Postgres. Seguimos, nos pide el username. Entonces vamos a poner el nombre de usuario. En este caso sería, creo que le pusimos Postgres. Y ahora nos está pidiendo el root, el password. Entonces vamos a poner aquí la clave. Después de haber tenido ya último la configuración, pues procedemos a darle un testeo. Vemos que la conexión ha quedado perfecta. Ahora damos clic en OK. Ya tenemos el nombre del paso, tenemos la conexión. Ahora procedemos aquí a donde dice tablet name, el target del tablet de la etiqueta. Vamos aquí a, como ya tenemos la conexión, podemos ir aquí a browser. Seleccionamos la tabla destino, que sería esta, país, capital, continente, que es la que está hecha en Postgres. Y ahora nos piden estos dos campos.
Primero serían los KLOOKUPs, o sea, es decir, las llaves que se van a encontrar para buscarse, encontrarse, empatarse, es decir, que sean iguales. En este caso sería, vamos a darle aquí Get Files. Vemos que nos trae automáticamente todas. Para nuestro ejemplo va a ser solamente país, porque vamos a empatar país con país. Es decir, encuentra el país en la hoja de cálculo de Excel Colombia. Va y busca en la base de datos de Postgres Colombia. Lo encuentra. Entonces, país y país. Esa va a ser la llave del KLOOKUP, es decir, las llaves que se van a encontrar y buscar y enlazar. Ahora abajo vienen los update files, que son qué campos vamos a actualizar cuando se encuentren esos dos KLOOKUPs, o sea, cuando se encuentre país con país. Vamos a darle aquí donde dice get file y vemos que nos trae todos, quitamos país y dejamos a capital y continente. ¿Qué acabamos de hacer? Cuando encuentre país igual a país, entonces actualíceme la capital y actualíceme el continente. Damos clic en OK y corremos nuestra transformación. Ok, vemos que ha corrido perfectamente. Aquí en la vista previa de datos vemos los resultados, vemos que está muy bien. Y ahora nos venimos a la base de datos de Postgres. Aquí, como vemos, está país, capital y continente. Capital y continente están en null. Vamos a darle actualizar. A ver si los deja. Perfecto. Vemos aquí que los 197 países han quedado debidamente actualizados con su país, capital y continente en la base de datos de Postgres. Hasta aquí la opción update del output de la suite Pentaho de la herramienta Spoon. Muchas gracias. Dentro de las opciones de output encontramos una llamada Microsoft Excel Write o escribir en Microsoft Excel. Como sabemos todos, Microsoft Excel es una hoja de cálculo. Escribe o agrega datos en un archivo de Excel. Es compatible con los formatos de archivo XLS y XLSX, o sea, el Excel formato antiguo y el Excel formato nuevo. Vamos a ver a continuación un ejemplo. Para nuestro ejemplo tenemos dos archivos de Excel, uno llamado verbos en inglés llena y otro llamado verbos en inglés vacía. Vamos a ver verbos en inglés llena, vemos que tenemos acá infinitivo, pasado, participio y traducción de unos verbos que tenemos de ejemplo para un total de 145 verbos de una hoja llamada verbos inglés. Y tenemos otra hoja llamada verbos en inglés vacía, que etiqueta llamada verbos en inglés, pero está totalmente vacío el archivo Excel. Venimos aquí a la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Tenemos previamente una extracción hecha con los verbos en inglés de la hoja de llamada verbos en inglés llena. Vemos aquí los mismos verbos que acabamos de ver en la hoja de Excel ya debidamente extraídos aquí al área de trabajo. Y procedemos a entrar a la opción Output. Y dentro de Output buscamos una llamada Microsoft Excel Write, que está debajo de Microsoft Excel Output. Entonces aquí está, la arrastramos hasta el área de trabajo y ya tenemos el paso de extracción y un paso para carga. Procedemos a generar una línea para generar una conexión entre los dos pasos. Y ahora vamos a configurar el paso Microsoft Excel Write. Damos doble clic, nos pide aquí primero que todo el nombre del paso, vamos a ponerle aquí ejemplo 01. Nos pide el file name, entonces vamos aquí al el botón de browser, navegador y escogemos verbos en inglés vacía. Le quitamos aquí la extensión .xls porque no nos crearía un archivo nuevo con ese nombre. Entonces necesitamos que quede verbos en inglés vacía. Después nos pide la extensión, aquí le tenemos Excel 97 o Excel 2007 en adelante, vamos al 97. Y empezamos a mirar unas opciones acá. Aquí vemos la ruta, está perfecta. ¿Sí? Aquí nos pregunta que si la salida existe, ¿qué debemos hacer? Entonces aquí nos da reemplazar con una nueva salida, un nuevo archivo de salida o usar la salida existente para escribir. Digámosle que use la salida existente para escribir. Aquí nos pregunta el nombre de la hoja de cálculo, de las hojas que quiere tener dentro del libro de Excel. Si dejamos aquí Sheet 1, vamos a ver qué pasa. Vamos a ponerlo ejemplo 1.
aquí nos pregunta que si la hoja existe, ¿qué debemos hacer? Entonces aquí nos dan dos opciones: reemplazarla con una nueva hoja, una nueva etiqueta, o escribir sobre la que está existente. Vamos a darle aquí en reemplazar. Venimos a Content y también tiene una opción interesante: empezar a escribir en qué posición de las celdas. Aquí dice que en la A1 por defecto, o sea, en la primera celda que se encuentra en una hoja de Excel. Aquí dice que cuando se encuentren, ¿qué deben hacer? Entonces tenemos las dos opciones: debemos sobreescribir las celdas existentes o irnos a donde ya ir bajando hasta donde ya estén vacías y empezar a escribir ahí. Nota que si queremos escribir el encabezado, si no lo queremos escribir, si queremos que tenga autosize, o sea, es decir, que el ancho de las columnas sea automático. La fórmula, forzar a la fórmula. Listo. Aquí tenemos otro: empezar a escribir en dónde. Ok. Y tenemos esta que es las columnas. Entonces le damos Get File, el botón Get File, vemos que nos trae automáticamente las columnas que necesitamos. Damos clic en OK. Y por último vamos a correr el procedimiento a ver qué es lo que pasa. Damos Run. Vemos que ha corrido perfectamente, que en la vista previa de datos se puede observar. Y ahora vamos a entrar al archivo verbos inglés vacía a ver qué fue lo que pasó. Como vemos, la etiqueta verbos en inglés ha quedado vacía. Él creó una nueva hoja llamada ejemplo 1 y llenó los verbos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo. Ejemplo 1 quedó lleno. Verbo en inglés está vacía. Si venimos acá, damos doble clic y hacemos esto, le decimos que en la etiqueta llamada verbos en inglés y volvemos a correr nuestro procedimiento, vemos que verbos en inglés la ha llenado. Ahí está. Perfecto. Ahora borrémosla. Cerrémosla acá un momento. Sigamos jugando con las opciones. ¿Qué pasa si yo le digo que empiece en la D4? Por ejemplo, vamos a poner la mayúscula D4. Le damos OK. Volvemos y la corremos. Se dan cuenta, empezó en la D4. Mira, aquí está, D4.